Está con nosotros Ariana Tanca Maquiavelo, ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Bienvenida, señora ministra. Hace algunos años los ministerios de la mujer comenzaron a surgir en muchos países, pero ahora están perdiendo terreno. En Argentina, por ejemplo, el presidente Milei ha decidido suprimirlo. ¿Cree que es posible manejar políticas sociales para las mujeres sin necesidad de una cartera exclusiva? Bueno, primero que todo, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto y un placer estar en este espacio. A mí me encanta que nos den el ejemplo del presidente Milei, porque de hecho no es que se eliminó el ministerio, simplemente se convirtió en una secretaría, pero mantuvo sus competencias, mantuvo su presupuesto. Entonces, más bien yo creo, y esto es una opinión bastante personal, que fue como una jugada de un juego de sombras, por así decirlo, pero de hecho yo estuve hace poco reunida con la ministra, la secretaria ahora, y tiene de hecho planeado visitar Ecuador, donde vamos a poder intercambiar ciertas prácticas que nos interesan poder replicar aquí en Ecuador. Eso por un lado. Ahora, por el otro, lo ideal es que no existan ministerios de la mujer, ¿no? Eso es lo que yo creo, porque este ministerio existe, y no sé si ustedes lo recuerdan, por el femicidio de María Belén Bernal en noviembre del año 2022, ¿no? Y por eso se crea el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que antes era la Secretaría de Derechos Humanos, y se le eleva a rango de ministerio. Ahora, la razón por la que existe un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es porque en Ecuador esto es un problema estructural, ¿no? Son 7 cada 10 mujeres que han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y esta cifra aumentó en comparación del año 2022-2023. Y en Ecuador también cada 27 horas muere una mujer en el país. Como les decía, lo ideal es que no exista el ministerio. Yo creo que el día que podemos decir que el ministerio ya no tiene la necesidad de existir es en el rato que nosotros podamos revertir esas cifras y realmente sentar los cimientos para que en esta sociedad exista una cultura de paz, una cultura de prevención de violencia, una cultura donde realmente se pueda materializar el derecho. Porque de hecho Ecuador tiene los mecanismos de inclusión jurídica, económica y social. Ahora lo vemos en los índices de igualdad de género, que estamos en el segundo puesto a nivel de Latinoamérica por todos los esfuerzos que se están haciendo. Ahora, el mayor obstáculo que tenemos es materializarlo, y que de hecho eso que está en la ley, que es de lo más avanzado de la región, pueda cumplirse. Y nuevamente, yo estoy completamente de acuerdo que en un mundo ideal el ministerio no debería existir, porque no existe esta violencia estructural contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. El pasado 20 de mayo, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, anunció oficialmente que el Ministerio de la Mujer se convertiría en el Ministerio de Política Criminal. ¿Se dieron los pasos efectivos para la transición? Bueno, también otra excelente pregunta. Aprovecho el espacio para comentarle a la ciudadanía un poco sobre ese pequeño episodio. El año pasado, en la legislatura pasada, se aprueba la ley que reforma varios cuerpos legales en materia de seguridad. Y hay entre las disposiciones en el articulado se establece que el ente rector de derechos humanos será también el ente rector de la política criminal. En ese sentido, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es el ente rector de los derechos humanos. Por tanto, nos toca asumir esa competencia por disposición, por la ley que se aprobó por unanimidad, que también los invito a que vean qué asambleístas, hombres y mujeres, aprobaron con su voto dicho cambio de competencias, ¿no? Y a nosotros como Ejecutivo nos toca ejecutar aquello que nos dispone la Asamblea. Y eso es lo que nos encontramos haciendo en el decreto ejecutivo, pero sí vale la pena recalcar que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos no se va a eliminar ni en competencias, ni en nombres, ni en presupuesto. Aún estamos trabajando en el decreto, ese decreto no existe, justamente porque estamos viendo los mejores mecanismos para poder implementar la ley sin que ello afecte el funcionamiento actual que tiene el Ministerio. Ministra, muy buenos días. Ariana Tanca, ministra de la Mujer. No pudo haber llegado el mejor día hoy, porque yo quiero solamente hacer un pequeño paréntesis y sacarle un ratito de sus comentarios de la función política del ministerio para que salude a la mujer deportista ecuatoriana, a la mujer luchadora ecuatoriana, hoy representada por Glenda Morejón, por la tigra Lucía Yepes, que ya ganó medalla y está a punto de pelearla de oro, por la otra chica Valverde, que también todavía tiene aspiraciones de medalla, por la muchacha, la atleta de 100 metros, que también está peleándola, por las pesistas que van mañana. O sea, hay un destaque extraordinario de mujeres deportistas, que también han sido marginadas en el tiempo del deporte, pero que de a poco se han ido abriendo paso y hoy le están dando grandes satisfacciones deportivas al país. Así que yo quiero el saludo de la ministra de la Mujer a la mujer deportista ecuatoriana representada por estas chicas. Para mí es un honor ver a tantas mujeres que la están rompiendo en las Olimpiadas, y que lo que estamos viendo hoy es el fruto de ese esfuerzo constante, ese esfuerzo invisible que muchas veces no se ve, todo el trasfondo de qué es lo que hace un deportista
antes de llegar a una competencia. Y me encanta que sean mujeres que están rompiendo esas barreras de esos deportes que se solían asociar solo con hombres. Por ejemplo, el boxeo. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado pelea como una niña? Ahí está, una niña peleando a punto de ganar una medalla de oro. Yo creo que también es una inspiración para todas las niñas que las están viendo, que quieren formarse en el deporte, que quieren ver al deporte como un estilo de vida. Y pues nada, que sepa que estamos absolutamente orgullosos de lo que están logrando, de todo el esfuerzo, independiente si hay medallas, si no hay medalla en las disciplinas en las que están compitiendo. El Ecuador las respalda y estamos orgullosos de todo el trabajo que están haciendo. Y ahora sí me meto a la política. Hágale. Así como estas deportistas, no por ser mujeres, sino por ser deportistas sacrificadas, están logrando resultados. Así como en la política, una mujer con faldas, pantalones o como quiera vestir en ese momento, pero una mujer está liderando una lucha libertaria en Venezuela y está liderando a todo un país que quiere sacar a un dictador, ganándose ese liderazgo en las calles. Sí me da la impresión de que más allá de que todo lo que se está haciendo por la mujer en el Ecuador, que es positivo, en cambio, en el campo político sí se está exagerando un poco la cosa, en el sentido de que prácticamente por ser mujer hay que imponer posiciones en la política. Yo creo que la mujer también tiene que ganarse ese espacio, no por ser mujer, sino por ejercer verdaderos actos de liderazgo. No vemos todavía una mujer que verdaderamente se faje, como una Corina Machado, por ejemplo, en las calles, captando el liderazgo, que sí lo podría hacer. Y están dependiendo mucho de que entonces ahora para binomios presidenciales tiene que ser un hombre y una mujer, que para ir a la asamblea tiene que ser hombre-mujer, mujer-hombre. O sea, está bien la igualdad de derechos totalmente, pero hay ciertas cosas que se las gana en la cancha, como se dice, como las está ganando Lucía Yepes, como las está ganando Corina Machado, y no solamente en el papel de las leyes, ministra. Yo creo que esa es una pregunta que siempre la recibimos en los medios. Y yo creo que aquí en Ecuador existen muchas mujeres que se han ganado ese liderazgo. Veamos primero, somos el primer gabinete en la historia del Ecuador que es paritario y eso es puramente... ¿Liderado por quién ese gabinete? Por el presidente Daniel Noboa. Entonces las mujeres también tienen que ganar su espacio y ser las próximas lideresas como María Corina Machado, que es el que hace hablar a un hombre. Yo le pongo, de hecho, un ejemplo que a mí me encanta ponerlo y es Matilde Hidalgo de Procel. Matilde Hidalgo, ella fue la primera mujer ecuatoriana en votar. De hecho, la primera mujer en Latinoamérica en votar. Y ella, no es que en nuestra normativa decía las mujeres pueden votar, ella aprovechó un vacío legal porque se asumía como la visión un poco machista de la época que solo los ciudadanos eran hombres en el sentido de que solo podían ir al colegio, saber leer y escribir y tener propiedades, ¿no? Esa era la concepción de la ciudadanía en ese momento. Ella se acerca a la Junta Receptora del Voto a inscribirse para poder votar y dice, bueno, yo soy mayor de edad, sé leer y escribir, ¿por qué no va a poder votar? En la ley no es expresa, no dice que una mujer no pueda votar. Simplemente dice ciudadanos mayores de 18 años que sepan leer y escribir. Y ella en ese acto de rebeldía, ella pelea por ese derecho al voto que para mí en una democracia el hecho de que los ciudadanos podamos votar y que en ese momento, hace tan solo 100 años, no estamos hablando de los siglos antes de Cristo, estamos hablando apenas 100 años. Ese acto de rebeldía es el que nos abre a todas las mujeres que estamos hoy en política, que muchas nos hemos, desde hace... Personalmente yo tengo 12 años ya en temas políticos y así como mis colegas en el gabinete, por ejemplo la ministra Ivonne Núñez, que tiene muchísimos años en la función pública siendo abogada, incluso liderando temas de inclusión de género, la ministra Palencia, y así somos muchas mujeres que poco a poco nos hemos ido ganando el espacio donde nadie nos ha, digamos, nadie nos ha hecho favores por estar aquí. Ahora, con el tema de las cuotas de género, definitivamente es un tema que abre muchísimo para debate, pero yo también creo que es importante hablar al tema del interior de los partidos políticos, y es lo que yo mencionaba al principio. Si bien Ecuador tiene estos mecanismos de promoción política, de promoción de inclusión laboral y varios mecanismos que están orientados con esa lógica, al momento de materializarlos no es tan fácil. Y ahí es que viene un tema muy importante y es hablar de la cultura política que existe en el país, en la participación de las mujeres en la política. Y por eso somos el primer país, de hecho, que reconoce la violencia política de género como una infracción electoral muy grave. No todos los países la tienen. Ahora, y en este mismo sentido, al interior de los partidos políticos, puede ser que exista la cuota, pero ustedes han conversado con una mujer que esté dentro de un partido político, les han comentado cómo es la situación al interior de ellos. ¿Cuántas mujeres realmente se están sentando en la mesa de los partidos políticos a tomar las decisiones? Yo estoy de acuerdo, en un mundo ideal no deberían de existir estas cuotas para nadie, porque recordemos que no solo son para mujeres, también existen para poblaciones
indígenas, nacionalidades, jóvenes. Yo estoy de acuerdo que es un mundo ideal, quizás no debería existir. Pero en este momento, donde la cancha está desnivelada, es necesario esa forma de incluir a las mujeres dentro de la política. Y recordemos que finalmente quien tiene la elección de dar el voto a una mujer y un hombre es el ciudadano. Simplemente lo que se hace es ponerlo sobre la mesa, ponerlo en la lista, ponerlo a elección del ciudadano quien quiere que lo gobierne, sea como presidente o como asambleísta. Nuevamente, yo estoy de acuerdo y es muy debatible el tema de hablar de este sistema de acciones afirmativas, pero por el momento y como están diseñadas en este momento las cosas en la sociedad, es necesario. Y nuevamente, es poner una opción sobre la mesa. Ahora, y para cerrar este tema, en un informe que hace la ONU Mujeres junto al CNE, dice que si bien existen estos mecanismos de inclusión, de participación política femenina, ellos no terminan de ser efectivos. ¿Por qué? Justamente porque no hay un cambio cultural. Y estas acciones afirmativas se reduce lamentablemente al interior de los partidos políticos en que sean simplemente una monedita. Bueno, tú eres mujer, entonces tú vas ahí. Pero realmente no hay una inclusión de las mujeres que están en los partidos políticos en la toma de decisiones, ni en cómo se tienen que hacer las cosas. Y yo creo que ahí también es donde hay que trabajar. Y por eso es que están esas acciones afirmativas. En un mundo ideal, así como lo decía al principio de esta conversación, el ministerio no debería existir, porque no debería existir cada 27 horas una mujer no debería de morir a las manos de su agresor. Y lo mismo en el tema de la política. Imagínense, solo hace 100 años estamos celebrando que la mujer puede votar. ¿Cuándo celebramos los 100 años del voto masculino? Es que seguimos viendo los derechos de las mujeres desde la otra edad. En el momento que realmente nos podamos ver de igual a igual, no vamos a tener que celebrar los 100 años del voto femenino como si fuera un hito, que lo es, porque es la lucha del movimiento de las mujeres. Pero nuevamente seguimos viendo los derechos como las mujeres desde la otra edad, cuando los derechos de las mujeres tienen que ser la norma, tienen que ser la realidad, tienen que ser lo normal. Ministra, buenos días. A ver, tocando el tema cultural, que creo que es muy importante, esa palabra que usted ha utilizado, en función de que realmente es un tema cultural el problema que aqueja a las sociedades respecto de la igualdad. ¿Ya? Las leyes lo que intentan hacer, las normas lo que intentan hacer es tratar de balancear ese problema que está desbalanceado en el ámbito cultural. Bien, en las competencias del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y ahora que están asumiendo la política criminal, no necesariamente ya la han asumido, pero la están asumiendo, la ciudadanía percibe que el ministerio tiene como política proteger a las mujeres realmente en los ámbitos, no en estos ámbitos de partidos políticos, ni en el ámbito de la política, ni en la función pública, sino en el ámbito de la casa prácticamente, en el ámbito de su casa, que es donde realmente está el problema cultural. El problema nace desde la casa. Así es. Y la violencia de género nace en la casa, nace por una educación, por un tema de educación, por un tema de cultura, como usted bien utilizó la palabra. ¿Qué políticas tiene el ministerio, ya para que la ciudadanía conozca, respecto de ayudar a las mujeres que sufren de violencia de género, a las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, las mujeres que son abusadas, las mujeres que son víctimas de delitos en contra de la intimidad sexual, etcétera? ¿Qué hace el ministerio para ellas en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos una subsecretaría de Prevención y Erradicación donde atendemos a mujeres, niñas, niños y adolescentes y población vulnerable. Y lo hacemos a través de nuestros servicios de protección integral y nuestros centros Violeta. Nosotros tenemos 41 servicios de protección integral a lo largo y ancho del país y tenemos 8 centros Violeta y próximamente tendremos 5 centros Violetas más que serán inaugurados. ¿Y qué hacen los centros Violeta? Perdón que le interrumpa. No, claro, con mucho gusto. ¿Qué hacen nuestros centros Violeta y nuestros servicios de protección integral dan servicios gratuitos de asistencia psicológica, asistencia legal y trabajadora social. Pero no, lo que hacemos nosotros también es articular una respuesta integral con el resto de ministerios. Trabajamos, por ejemplo, muy de la mano con el MIES. Porque nosotros, si bien tenemos la competencia de la prevención y la erradicación de la violencia, por ejemplo, no tenemos competencia sobre los niños. Ya. Entonces ahí se hace una coordinación con el MIES, quien tiene competencia para poder dar solución al caso de una forma integral. Y también desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tenemos una red de casas de acogida y centros de atención integral. Aquí en Guayaquil trabajamos con la CEPAM, con María Guare y el Hogar de Nazaret. ¿Qué es lo que hacemos con ellos? El Estado destina $2.6 millones
que se les da a las casas de acogida y centros de atención integral para que puedan seguir atendiendo y puedan fortalecer sus servicios. Por ejemplo, aquí en la zona 8, en lo que va del año, hemos dado atención a cerca de 5.000 mujeres dentro de la red del ministerio y adicionalmente cerca de 3.000 mujeres que lo hacemos a través de la red de la sociedad civil, por así decirlo. Y a propósito de esto, nosotros logramos, y bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, firmar el decreto 192. El decreto 192 es un decreto histórico. Por primera vez se declara a estas casas de acogida y centros de atención integral, que son espacios que salvan vidas, como servicios esenciales para el Estado. Es decir, tienen exactamente el mismo tratamiento que tiene la salud, la educación, y esto que es lo que permite que nunca le falte el dinero. Y de hecho el presidente Daniel Noboa se comprometió públicamente a que el siguiente año se pueda aumentar el presupuesto, que actualmente es de 2.6 millones de dólares. Entonces nosotros trabajamos a través de la atención en territorio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en caso de que se atienda a estas mujeres que han sufrido violencia o han sufrido delitos? El siguiente paso para perseguir estas cosas. El ministerio hace denuncias, tiene un departamento legal o trabaja con la Defensoría Pública. Correcto. En conjunto con ellos para poder, por ejemplo, denunciar ante la Fiscalía y luego que la Fiscalía haga las investigaciones necesarias para terminar de erradicar esta lacra de la sociedad que son los abusadores de las mujeres. Así es, nosotros lo que hacemos cuando tenemos este caso, activamos los protocolos, que el primer lugar de acción es la contención psicológica, los primeros auxilios psicológicos, tanto a la sobreviviente como a sus familias, y lo que hacemos, nosotros damos asistencia legal, no podemos dar patrocinio, pues eso es netamente competencia de la Defensoría Pública, pero hacemos esa coordinación porque nosotros somos el ente rector del Sistema Nacional Integral para Prevenir la Violencia en contra de las Mujeres, y la Defensoría Pública es parte de ese sistema, por tanto sí nos toca hacer esa coordinación en el caso de que la sobreviviente quiera llevar adelante un proceso judicial, que no siempre es el caso, ¿no? También lo que hacemos es la asesoría en cuanto a las diferentes opciones que tienen, ¿no? Porque no solo es el proceso judicial, pero también se pueden pedir las medidas, las MAPI, las medidas administrativas de protección inmediata, que se hacen a través de las tenencias políticas o de las juntas cantonales de protección de derechos o incluso en fiscalía, y lo que nos sucede es que muchas veces las mujeres piensan que para ello se necesita un abogado. No es necesario. Entonces también hacemos todo ese proceso de socialización y sensibilización sobre todas las herramientas que tienen las mujeres que han sido violentadas para o iniciar un proceso judicial o recibir estas medidas administrativas de protección inmediata, por ejemplo, la boleta de auxilio, que es la más solicitada. Buenos días, ministra Tanca, un gusto tenerla acá y poder conversar con usted. Eso en cuanto a lo reactivo, diría yo, pero ¿qué acciones emprende el Ministerio de la Mujer de manera proactiva para tocar este tema de cultura, que es el que usted está hablando, ¿no? Porque si bien ha dicho el objetivo debería ser llegar a esta paridad entre los hombres y las mujeres, pero yo creo que más allá de cuotas, la manera de llegar a esto aquí es en la formación realmente, en la educación, en la casa, en los colegios. ¿Qué acciones proactivas está emprendiendo el Ministerio de la Mujer? De hecho, nosotros como ministerio, uno de los ejes que trabajamos es la prevención. Y a través de la prevención, nosotros hacemos en la sensibilización sobre la prevención de violencia, y lo hacemos incluso dentro del Estado. Por ejemplo, estamos trabajando en este momento en una gira internacional, ya me emociono, gira nacional de derechos humanos, que la está llevando a cabo la Subsecretaría de Derechos Humanos, y estamos haciendo una sensibilización masiva, por ejemplo, en los cuarteles militares, sobre el derecho internacional humanitario, la promoción de los derechos humanos y también la sensibilización en cuanto a la violencia basada en género. También trabajamos, por ejemplo, con funcionarios de la función judicial para sensibilizarnos en cómo tienen que atender a una mujer que ha sido víctima de violencia basada en género y cuáles son los pasos a seguir, porque muchas veces por desconocimiento de la ley les dicen que no les pueden otorgar la medida administrativa de protección inmediata y suelen iniciarse procesos revictimizantes. Entonces trabajamos a nivel interior de Estado, a nivel de gobierno, pero también trabajamos con la ciudadanía. Lo que, por ejemplo, el día de ayer estuvimos en el recinto Los Ángeles de Durán, estuvimos en una brigada médica, pero también de prevención de violencia intrafamiliar. Y justamente un punto de orden ahí, señora ministra. Hace menos de un mes el gobierno nacional intervino Durán. ¿Qué se ha planificado hacer para rescatar la ciudad del abandono en que se halla? Esa es una gran pregunta. Nosotros como Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos nos hemos sumado también a la iniciativa por parte del señor presidente Daniel Noboa, que se trata de recuperar el cantón no solo con los policías y los militares, porque también para recuperar un cantón, para hacerle frente a la violencia, también se necesitan los servicios del Estado. Entonces, por eso estamos todos los ministerios activados en Durán: Ministerio del Deporte, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Particularmente el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos cumple una función vital. En estos contextos de conflicto interno, sobre todo las niñas, las adolescentes, las mujeres, se convierten como una moneda de cambio, se convierten en un botín de guerra de los grupos narcodelictivos.
¿no? Entonces lo que nosotros hacemos y entramos es ahí a identificar a estas mujeres o a identificar estos grupos vulnerables, sus niñas, adolescentes, y poderlas atender a través de nuestros servicios y también articular con el resto de ministerios en el caso que sea necesario, que muchas veces es necesario, ¿no? Pero además nosotros trabajamos también, por ejemplo, hacemos brigadas médicas y de prevención intrafamiliar, es decir, acercamos nuestros servicios a los ciudadanos, hacemos jornadas de prevención. Por ejemplo, muchas mujeres no saben de los diferentes tipos de violencia que existe, suelen pensar que la única violencia que existe es la violencia física, cuando por ejemplo en Ecuador la violencia que más se ejerce sobre las mujeres es la psicológica, luego viene la física. Entonces hacemos todas estas jornadas de prevención para que sepan identificar cuándo se encuentran en un círculo de violencia y poder tomar las acciones en el momento adecuado, dónde pueden hacer las denuncias, a qué ministerios pueden acudir y por supuesto promover los servicios gratuitos que damos del ministerio. Y también hacemos un seguimiento. Por ejemplo, nos ubicamos la semana pasada, estuvimos un día completo en el hospital de Durán, justamente acercándonos a las usuarias, preguntándoles si conocen del ministerio, si conocen de casos, y poder de esa manera hacer una suerte de base de datos para personalmente intervenir en casos que meritan ser intervenidos. Y por último, estamos también, nosotros tenemos un servicio de protección integral en la unidad de flagrancia en un edificio de la Judicatura. Y lo vamos a cambiar, nos vamos a mover, vamos a cambiar de oficina porque lamentablemente esa oficina, por ejemplo, no tiene internet, no tiene ni siquiera cortinas que le permitan a una mujer sentirse en un espacio seguro para poderle contar a la trabajadora social o a la psicóloga la violencia que está viviendo. No tiene sillas, no tiene ventilación. Entonces, en esas condiciones no podemos atender a mujeres que ya en sí están viviendo una situación bastante complicada en sus hogares. Entonces, vamos a cambiarlo, vamos a tener un servicio de protección integral completamente nuevo, con nuevas computadoras, con servicio de internet, incluso vamos a tener un área de cuidados, vamos a tener un área de lavado y secado, ¿no? Para que las mujeres puedan un poco liberarse de las cargas del hogar, al mismo tiempo que puedan recibir los servicios del ministerio, o también vamos a dar capacitaciones en cómo sacar un negocio adelante. Hemos tenido ya capacitaciones, por ejemplo, de cómo hacer jabones de glicerina. Eso lo dimos en el Centro de Violeta el mes pasado en Guayaquil. Fue un éxito, muchas de nuestras usuarias ya están vendiendo sus jabones. Entonces también estamos atacando el problema desde la prevención, pero también a través de la independencia económica de las mujeres, que para nosotros es clave para prevenir los ciclos de abuso. Muchísimas gracias, ministra Ariana Tanca, es la ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Gracias por su presencia en estos micrófonos.